Hola mis queridísimos suscriptores, vamos a ver la lectura especial con los dados astrológicos. ¿Quién es el afortunado este viernes? El signo de Tauro. Tu energía, mi queridísimo Tauro, eres el afortunado para esta lectura. Así que mi queridísimo Tauro, bienvenido a mi canal, bienvenido a esta lectura especial para ti con los dados astrológicos. Antes de comenzar, quiero darte las gracias a ti y a todas las personas del signo de Tauro, que cada día hacéis todo esto posible, con vuestros likes, vuestras suscripciones y vuestros comentarios. Si acabas de llegar a mi canal, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas, ya que no cuesta nada y haciéndolo me haces muy feliz. Así que mi queridísimo Tauro, millones de gracias de corazón. Dicho esto, ¿qué es lo más importante para mí? Hoy quiero compartir contigo esta lectura especial. Si es cierto que son lecturas generalizadas y es un poquito difícil que toda la lectura aplique para todos los Tauro. Pero que si has llegado hasta aquí es porque a lo largo del vídeo encontrarás un mensaje importante y poderoso que tus guías, tus ángeles y el universo quiere mostrarte. Lo que no resuene contigo, mándalo al universo para que vuelva a ti en otro momento. Así que mi queridísimo Tauro, fíjate, te ha tocado a ti, tu energía, vamos a ver qué energía se te va a mover durante esta semana o durante estos meses para ti. La casa donde se te va a mover esa energía es la casa número 6, es la casa de Virgo, y en esa casa no sé si se aprecia, a ver. La casa 6 es la casa de la salud por excelencia, es la casa del trabajo, las enfermedades y la vida doméstica. También nos puede mostrar la relación con parientes, pero más bien tíos o familia política. También empleados o sirvientes. También aquí en la casa 6 también pagamos un poquito de karma. ¿Vale, mi queridísimo Tauro? Y el planeta que nos ha tocado es el planeta la Luna. La Luna son las emociones, es el yo siento, rige a Cáncer, al signo de Cáncer, y es el percibir, el soñar, el intuir, el sentir, también la familia. Así que vamos a ver qué nos quiere decir el tarot para ti, qué energía se va a mover para ti, mi queridísimo Tauro. Esta lectura es para Tauro de Sol, Luna, Ascendente y Venus. Por eso es muy importante que no olvides chequear tu ascendente, así completarás tu lectura, mi queridísimo Tauro. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate que se nos queda el 9 de copas para tu energía, mi queridísimo Tauro. Esta carta maneja la energía de Piscis, Acuario y Escorpio y nos viene a decir pues que vas a lograr el éxito, que van a haber deseos cumplidos y que vas a brindarte o como más bien culminarte de abundancia. Muy bien, esta es la carta que nos guía tu energía, mi queridísimo Tauro. Y en la base se nos queda, fíjate, otro 9, el 9 de bastos. El 9 va a estar muy presente durante estos meses en tu vida. El 9 de bastos maneja la energía de Leo, Acuario y Sagitario y nos viene a indicar pues que quizás has estado durante estos meses pues cansado, agotado. Quizás tengas un poquito de desgaste y necesites esa recuperación para poder llegar a esa abundancia, mi queridísimo Tauro. Vamos a ver qué más nos quiere decir el tarot para ti, para esa casa 6, la casa de Virgo, la casa de la salud. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Muy bien, en la casa 6, la casa de la salud, de la familia política, nos sale la sota de oros o de pentáculos. Las sotas son mensajeras y esta sota maneja la energía de Acuario. Es muy probable pues que te traiga una noticia o una oportunidad financiera, una noticia material, pero nos viene a decir pues
que vas a ser próspero, mi queridísimo Tauro, que aproveches esa oportunidad. Quizás un familiar que tengas cercano o está cerca de ti, te haga una propuesta, que esa propuesta te lleve a levantarte de ese cansancio y llegar a esa abundancia. Porque fíjate que en la base se nos queda el 9 de oros o de pentáculos. Esta carta maneja la energía de Acuario y de Géminis, y nos viene a decir pues que vas a encontrar esa independencia económica, que vas a sacar esa fuerza y esa autoconfianza para agarrar toda esa prosperidad y éxito personal que se te presenta, mi queridísimo Tauro. Tienes pues que quizás evitar un poquito caer en ese materialismo o hacer un pequeño sacrificio temporal. Te pide disciplina. Vamos a ver qué es en qué te quiere decir para ti la luna, mi queridísimo Tauro, las emociones, el planeta de Cáncer, de imaginar, de la familia. Yo creo que aquí estoy viendo mucho relación con la familia entre la casa 6 y la luna. Así que es muy probable que cobres o una herencia o que un familiar te ayude a salir hacia adelante. Vamos a ver una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. En la mesa se nos queda el vacío, ¿vale? Esta carta es el número 5, pertenece al arcano mayor del Papa o el sumo sacerdote, mi queridísimo Tauro. Esta carta nos viene a decir, pues, que quizás esas posibilidades, las posibilidades las puedas encontrar más adelante. Nos quiere decir, pues, que tendrás que buscar un consejero a nivel profesional. Vale, también nos habla de lealtad de grupo. Y al estar con la luna, yo creo que ese consejero que vas a tener que buscar va a ser más bien por temas familiares que tienes que solucionar. Porque lo que yo veo y lo que aquí se me presenta en la mesa es que tienes ahí unos temas familiares entre manos y que tienes que arreglar, pero tienes que pedir consejo a ese profesional. Porque fíjate que luego en la base se nos queda la carta del mago, mi queridísimo Tauro. Esta carta nos viene a decir pues que después de la tormenta siempre llega la calma. Es ahora el momento de observar qué es lo que quieres y el extraordinario regalo que te va a ofrecer el universo. Esta carta en el tarot es el mago, te dice la existencia, y el mago te da poder, te da recursos y las habilidades que tienes o las habilidades que vas a adquirir para sacar adelante eso que se te presente, mi queridísimo Tauro. Muy bien, vamos a ver qué consejo nos quieren dar para ti, para tu energía, los ángeles, el universo, tus guías. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate para ti, mi queridísimo Tauro, lo que te dicen. La moldavita. Y te dicen anticonformismo. Tus cualidades únicas son una parte importante del propósito de tu vida. Ser y sentirte diferente de los demás no es malo. No sé, a lo mejor pues no conectas muy bien con esa familia política, pero que a la larga pues vas a salir ganando y vas a encontrar esa abundancia. Porque fíjate que en la base se nos queda el jaspe amarillo y te dice controlar las situaciones o problemas. Utiliza la fuerza y el poder que Dios te ha dado en lugar de temer que otras personas puedan intentar controlarte. Fíjate, sí que es cierto, porque yo veo aquí pues que hay un poco de tema familiar a nivel pues de madre, porque la luna es la madre.
no sé, o a nivel de tema político, familia política, pues que estáis ahí metidos pues como en una lucha por algún tema hereditario o algún tema económico. Pero que no te preocupes porque las cosas van a salir bien. Fíjate que nos ha salido el mago y el 9 de copas. El 9 ya te he dicho que está muy presente en tu vida, así que nos ha salido por 3 veces. Muy bien será, o bien será el día 9 o el mes 9. Muy bien, vamos a ver qué nos aconsejan para ti, para esa casa número 6. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Y con la sota de oros o de pentáculos nos sale la lluvia estimulante y te dice, deshazte del pasado, sana el presente. Pues efectivamente, mi queridísimo Tauro, yo creo que esa sota viene a traerte esa propuesta financiera, o quizás pues haya fallecido alguien y ahora tengas que dejar ese pasado atrás y centrarte en tu presente. Pero sí, o sea, me viene eso, que son temas más bien hereditarios o cosas que de un familiar político que vas a heredar. No sé, por ahí van las cosas, los tiros. Y en la base se nos queda a merced del camino y vemos ahí a un zorro cómo está mirando el mapa y te dice, disfruta del camino. Esta carta lo que nos viene a indicar o nos quiere aconsejar para ti, mi queridísimo Tauro, pues que disfrutes de ese camino que se te va a presentar, que a lo mejor estás cansado de luchar, pero que ahora mismo pidiendo consejo a esa persona profesional se te van a abrir las cosas y al final se van a dar. Y eso te va a cultivar y aprender de todo lo bueno que tiene el saber manejar todo el tema de papeles, tanto hereditarios como algún dinero que te deba alguien. Vamos a ver qué consejo nos dan para ti, para la luna, para tus emociones, las hadas. Muy bien, una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate, nos sale la primavera, mi queridísimo Tauro. O sea que yo creo que todo eso que tengas que solucionar se llevará a cabo en la primavera y te va a llevar una transformación porque sale una mariposa. Y te dicen, tus deseos se manifiestan plenamente cuando las flores comienzan a abrirse. Pues ahí lo dejo, mi queridísimo Tauro, o sea, esas emociones o esas cosas, esos temas de familia, esos temas familiares se te van a arreglar en primavera, ¿vale? Seguramente pues ahora o has estado metido en todo ese tema y por eso estás agotado y cansado, pero que de aquí a primavera pues como que todo se va a dar, ¿vale? Porque fíjate que en la base se nos queda, están súper sincronizadas las cartas, se nos queda sanación, curado, sanador. Y te dicen, esta situación y tú estáis rodeados de energía sanadora. Fíjate que ahora mismo te estaba diciendo pues eso mismo, ¿no? Que estás cansado, que tienes que recuperarte. Pues fíjate que las hadas te están diciendo que te vas a curar. En esa primavera va a llegar esa sanación y vas a poder disfrutar de esa estabilidad económica, ¿vale? Pero que disfrutes de ese camino, sin controlar las situaciones ni los problemas. Para eso ya está esa persona, ese consejero a nivel profesional. Vamos a ver qué nos quiere decir para ti las cartas, qué consejo nos dan tus ángeles, los arcángeles. Una cartita para Tauro, por favor. Ahí está. Fíjate, en la mesa se nos queda saludo celestial, el arcángel Azrael. Y te dicen, tus seres queridos que están en el cielo se encuentran bien. Deja de inquietarte y aprecia sus afectuosas bendiciones.
Pues fíjate, mi queridísimo Tauro, lo que te están diciendo, lo que te está diciendo el arcángel Azrael, ¿no? Pues que esos seres queridos que tienes en el cielo, pues que te están acompañando y te van a ayudar a salir hacia adelante, ¿vale? También te están diciendo aquí, pues que te deshagas de ese pasado, ¿no? Y cuando te deshagas de ese pasado, pues que harás una curación inmensa, pero que aprendas del camino porque tienes todas las herramientas para que esto se dé a cabo. Y fíjate que en la base se nos queda el arcángel Rafael y te dice: terapia de los ángeles, confíanos a nosotros los ángeles tus preocupaciones e inquietudes y permítenos ayudarte con la carga. Fíjate el consejo que te está dando el arcángel Rafael, pues que no cargues tú con todos esos problemas, con ese cansancio que llevas, no cargues tú con todo eso. Mira a ver ese consejero profesional que te ayude a zanjar todo ese tema que te está como perturbando, ¿no? Y confíate a esos ángeles para que te ayuden y te ayuden a llevar toda esa carga, porque tus seres queridos que están en el cielo te acompañan. Que disfrutes del camino porque te van a dar todas las herramientas y esa noticia financiera va a llegar y todo se va a solucionar en primavera, mi queridísimo Tauro. Así que millones de gracias por acompañarme un vídeo más, por escuchar lo que las cartas querían comunicarte. Te agradecería que te suscribieras, que le dieras a un like, ya que para mí es muy importante, y que me dejaras en comentarios si ha resonado contigo y si quieres más lecturas como esta. Lo que no haya resonado contigo, deja que el universo se lo lleve para que vuelva a ti en otro momento. Millones de gracias, mi queridísimo Tauro. De corazón te envío muchísima luz para que todo este tema a nivel familiar, todo este tema hereditario, todo este tema a nivel económico salga adelante. Y nos vemos muy pronto.